En esta presentación veremos la absorción de CO2 a través de monoetanolamina. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? Las emisiones de CO2 tienen el mayor impacto de lo que llamamos el efecto invernadero, causando aproximadamente un 55% del calentamiento global. Actualmente se busca reducir estas emisiones teniendo como alternativa capturar el CO2 gaseoso utilizando monoetanolamina, también conocido como MEA, a través del método de absorción. Las plantas de energía basadas en la quema de carbón cuentan con tecnología para la captura de CO2, donde se dividen en métodos de absorción química, adsorción, osmosis, entre otros. La absorción de CO2 por MEA es uno de los procesos más estudiados para tratamiento de gases posteriores a una combustión. Se ha investigado arduamente con respecto a este proceso, sin embargo, este proceso de absorción requiere energía térmica para regenerar el MEA, lo que implica un consumo de energía adicional para la planta de energía. Se sabe que el consumo energético es aproximadamente entre 2,57 a 4,2 GJ por tonelada de CO2, resultados obtenidos de una simulación en el software Aspen Plus. Estudios recientes han analizado diferentes alternativas para reducir el consumo de energía en el hervidor y los requerimientos en la integración térmica en el ciclo de potencia. Existen principalmente dos maneras de reducir el consumo de energía. Una es optimizar el sistema de captura de CO2 utilizando metanolamina, mientras que la otra es optimizar la integración de captura de CO2 en la planta de energía. La reducción de la eficiencia térmica para la planta de energía es de aproximadamente un 6,82% con la energía suministrada por extracciones de vapor de las turbinas. Además del método de extracción de vapor, también se ha discutido construir nuevos hervidores o turbinas. Mediante una simulación del software Aspen Plus, se modeló una torre de absorción con 7 etapas de equilibrio y una de desorción con 15 etapas de equilibrio, con los siguientes supuestos de operación, considerando temperatura, presión y composición molar. Presentamos el diagrama de flujo para la operación modelado en el software Aspen Plus, obteniendo los siguientes resultados. Al comparar los datos de la simulación con una planta de energía, se puede decir que los resultados obtenidos en la simulación se ajustan a lo que se espera obtener en una planta energética. Para la integración y evaluación de una planta de energía utilizando MEA para recuperar CO2, se asume que la fracción de CO2 obtenida es de un 65%, mientras que la energía requerida para que esto suceda es de 3,5 GJ por tonelada de CO2, obtenido de Aspen Plus. Existen 9 posibles casos de acuerdo a dos métodos donde en los casos 1 al 5 corresponden al método de reducción de la potencia de salida, mientras que los casos 6 al 9 corresponden a los métodos para aumentar el consumo de carbón. El caso 1 es aumentar el extracto de vapor de la corriente 1 para suministrar calor para la regeneración de MEA. En el caso 2 es aumentar el extracto de vapor en la corriente 2. En el caso 3, lo mismo, pero para la corriente 3. En el caso 4, al igual que los casos anteriores, pero se modifica la corriente 4, y en el caso 5 se modifica la corriente 5. El caso 6 consiste en mantener todos los extractos de vapor de las turbinas constantes y usar los extractos 2, 3, 5 y parte de 1 para suministrar calor para la regeneración de MEA. En el caso 7, también se mantienen todos los extractos de vapor de las turbinas constantes y se utilizan los extractos 1, 3, 5 y parte de 2. En el caso 8, se usan los extractos 1, 2, 5 y parte de 3, y en el caso 9, los extractos 1, 2 y 3 y parte de 5. La potencia de salida para los casos 1 al 5 aumenta desde 469,6 MW a 540,7 MW, indicando que los efectos de MEA para recuperar CO2 en la unidad de energía se reduce. Habrá una menor reducción si los extractos de vapor provienen de turbinas a baja presión en comparación a las de alta presión. Por ejemplo, la potencia de salida se reduce aproximadamente a 59,57 MW con extracto de vapor proveniente de 5, en referencia al caso 5. La reducción es de un 54,4% menor comparada con el caso extraído en 1. Sin embargo, la diferencia entre la potencia de salida entre los casos 3 y 2 es más alta entre los 5 casos, siendo de 38,1 MW. Se puede ver los resultados de los casos 1 al 9 con respecto al consumo de carbón. Si bien los casos del 1 al 5 corresponden a la reducción de la potencia de salida, el consumo de carbón cambia.
Esto se debe a que el principal flujo de vapor se reduce debido a que se extrae más vapor proveniente de las turbinas. Para el caso 1 al 5 se reduce el consumo de carbón. Por ejemplo, para el caso 5 se reduce en un 8,88% comparado con el caso 1. Sin embargo, existen diferencias entre el caso 4 y 5, teniendo la mayor diferencia, siendo de 10,7 gramos por kWh. Los casos 6 al 8 corresponden al método de aumento de consumo de carbón, donde la potencia de salida es constante, siendo de 600,27 MW. El consumo del caso 7 es el más bajo, mas sigue siendo superior en comparación a los 5 primeros casos con 24,5 gramos por kWh en comparación al caso 5. En el siguiente gráfico se presentan las eficiencias térmicas para los casos del 1 al 9, donde el caso 5 presenta la eficiencia térmica más alta, mientras que en el caso 6 presenta la menor. Comparado con la eficiencia térmica original de la planta, de un 45,14%, la reducción para los casos 5 y 6 es de un 3,22% y un 7,1% respectivamente. Esta tendencia es inversa con respecto al consumo de carbón para cada caso, ya que existe una relación entre el consumo de carbón y la eficiencia. En base a esto, se considera el caso 5 como el óptimo, siendo que la diferencia en comparación a la referencia de la planta del diagrama de simulación se debe al vapor adicional de 337,4 toneladas horas, que ha sido extraído del flujo 5. Ese vapor extra es utilizado para regenerar MEA.